las cosas de la vida. Nuestro templo acoge a la gente con cariño y amor. A mí me parece que esa es la esencia del Evangelio. Acoger al que lo necesita, con amor, sin distinciones. Esperamos que el Señor añada esa bendición a lo que estas personas están buscando. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno verles. Y me alegro más todavía que ustedes me vean a mí. Algún día ya no me verán. Así que tenemos que aprovecharnos, de vernos todos los días. Y eso también es una expresión de cariño y amor. Quiero invitarlos e invitarlas a que podamos estar atentos a la escritura que leyó nuestro hermano Carlos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Desde el 14, o más bien dicho, desde el versículo 11 en adelante. Los hombres le pusieron a este texto parábola del hijo pródigo. Y es muy interesante lo que nuestro Dios, por medio de Jesucristo, le quiso mostrar a la humanidad a través de este pasaje. Quiero invitarlos también a que imaginen por un rato al Señor Jesús en medio de una tremenda multitud de personas, hablando de temas muy profundos. Jesús usaba las parábolas para explicar de una manera sencilla las verdades espirituales con ejemplos terrenales, con ejemplos simples, con ejemplos cotidianos, con ejemplos que fueran asequibles a la educación de los que estaban escuchando. Si Jesús no hubiese tenido esa actitud, tal vez habría hablado en un lenguaje angélico o angelical. Pero Jesús se preocupaba de llegar a las personas independiente de quiénes fueran y cómo fueran, independiente del color que sea, la educación que tuvieran o el nivel cultural. Ese es y ese era nuestro Señor Jesús. Pues bien, Él está en este momento frente a un montón de personas así y hablando de un misterio. Él les mostró la oveja perdida, esa parábola, la perla de gran precio y la moneda cuando se pierde y la mujer sale a buscarla. Entonces, por medio de estos ejemplos, nuestro Señor está queriendo mostrarnos algo tremendamente profundo, que es el que vamos a revisar en breve tiempo por medio de la parábola del hijo perdido. Vamos a revisar algunos textos bien particulares. Dice primero que un hombre tenía 2 hijos. Fíjate, este ejemplo de los 2 hijos de ese hombre es muy representativo en el contexto cultural del pueblo judío. Era un hijo mayor y uno menor. Y estaba en medio de estos 2 el padre. Fíjate que esas 3 figuras, el padre, el hijo menor y el hijo mayor, es figurativo y representativo del pueblo de Israel, de la iglesia y Dios. Es decir, del hijo perdido, del hijo encontrado y arrepentido, vuelto a nacer, y el padre. Y él está en medio de los 2. Pero resulta que hay una reacción del hijo menor que a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. El hijo menor, es decir, el cabro chico, el más atrevido a lo mejor, o a lo mejor el que estaba menos preparado en la vida, tiene una actitud frente al padre que lo descolocó.
amaneció un día, a lo mejor con los monos, como decimos nosotros, y le dice: papá, quiero que me des todo lo que me corresponde, la herencia. ¿Te imaginas tú que has tenido un hijo alguna vez? ¿O que estás criando hijos? Que uno de tus hijos te diga: papá, ya no quiero vivir aquí contigo. No me interesa tu manera de vivir. No quiero más de tu religión. No quiero más de tu iglesia. No quiero más de tu autoridad sobre mí. Así es que, por favor, dame todo lo que me pertenece, porque me voy de acá. Y en los tiempos de los israelitas no era raro que un padre pida heredar a los hijos. Pero ¿saben ustedes lo que era muy fuerte? Era que un hijo menor le pidiera al padre todas sus pertenencias y toda su herencia. Eso era extremadamente ofensivo en la cultura israelita en aquellos tiempos. Eso significaba que el padre, en la vida del hijo, prácticamente había muerto y no quería más saber de él. Y eso, para cualquier padre, es extremadamente fuerte. Pues bien, él, el padre, en medio de esa circunstancia compleja y dolorosa, le repartió los bienes. Y siempre me he preguntado, ¿por qué el padre accedió a los intereses del hijo menor? Según la historia, que es una historia parabólica, es decir, es un ejemplo, él le repartió los bienes. Y no pasaron muchos días cuando el hijo juntó todos esos bienes y se fue. Y se fue muy lejos del padre y de su familia. Permítanme hacer una aplicación práctica en los tiempos de hoy de esta palabra. Y esta es una palabra que está destinada a nosotros los que estamos dirigiendo familias, a nosotros los que queremos formar familia, a nosotros los que tenemos que guiar a nuestras familias y, ¿por qué no?, a todos aquellos que están a cargo de familias, de personas y de grupos de personas. Y ahí también entran las congregaciones y las iglesias. Yo me pregunto, si un hijo o una hija está feliz en su casa, si lo tiene todo en su hogar, si tiene el amor de su obra, ¿por qué se quiere ir? ¿Por qué nuestros hijos se van? Yo no estoy hablando del proceso normal de que se vayan. Ustedes me entienden, ¿verdad? Estamos hablando de cuando los hijos no quieren nada con la estructura organizacional de la familia paterna. Yo ya no quiero eso, no me interesa eso. Ustedes son muy anticuados. Y esa misma aplicación yo la puedo traspolar a las iglesias. Si nuestras iglesias están completas, si tienen todo el amor, si tienen todo el cuidado, todo el cariño, ¿por qué se van los hijos de esas iglesias? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué relación había entre ese hijo y su familia? Entre ese hijo y su padre. ¿Qué nos falta a nosotros, los que guiamos las familias? Y el hijo se fue lejos. ¿Por qué razón se quiso ir lejos? Claro, a nosotros siempre nos han enseñado que esta parábola habla del hijo perdido, del rebelde sin causa, del pecador que se fue.
Pero nunca nos hemos preocupado por qué un hijo se va, por qué un miembro de una iglesia se va, por qué me dejan, por qué te quiero dejar. Y a mí me parece que el Señor Jesús, cuando estaba mostrando este misterio, nos está hablando profundamente de una escasez, de un vacío profundo. Sigamos el texto. Fíjate en el versículo 14 de tu Biblia, si es que la tienes. Pasó el tiempo y cuando hubo malgastado todo lo que se llevó, todo lo que con él no había trabajado, sino que era de su padre, cuando lo hubo malgastado todo, además de haberlo malgastado todo, dice el texto, vino una gran hambre donde él vivía, el hijo. Fíjate tú, todos tus talentos, todas tus riquezas, todo lo que tú tienes, todo lo que eres, en algún momento, este hijo que se fue, porque no quería nada con su padre, lo malgastó. Yo me preguntaba, le faltaron a lo mejor algunas clases de emprendimiento. ¿Por qué malgastarlo? Porque era el menor, porque no estaba apto para salir de la orilla de su padre, porque no tenía las capacidades para vivir. Pero él, en su soberbia o en su dolor, se fue lejos hasta malgastar todo. No estaba capacitado. Lo peligroso que es cuando yo me voy del lado de mi padre sin estar preparado. Entonces fue, una vez que vino esa hambre, empezó a pasar necesidad. Fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar cerdos. Una tremenda ofensa para los judíos. Apacentar cerdos, lo peor. Y este hijo no tenía otra cosa que hacer y empezó a mendigar lo que el mundo no judío les empezó a dar para subsistir. Apacentar los chanchos. Una tremenda ofensa. Es decir, lo peor de lo peor. A lo mejor algunos piensan, cuando se malgastó todo, ¿eso era el tocar fondo para el hijo? En absoluto. Hubo una tremenda hambre y sintió necesidad. ¿Eso era tocar fondo para él? No todavía. No tenía dónde trabajar y lo único que le ofrecieron fue un trabajo deshonroso y terrible, apacentar los chanchos. ¿Era tocar el fondo todavía de ese hijo? No todavía. ¿Ustedes me siguen con la idea de tocar el fondo? Cuando uno en la vida cree que ya toqué fondo y todavía no es el fondo. Cuando he sufrido tanto lejos de Dios y creo que es el fondo y aparentemente viene algo peor, ¿me siguen en la idea? ¿Se dan cuenta de esa realidad? Cuando creo que he tocado fondo y todavía me falta por sufrir, por haberme apartado de mi padre. ¿Qué sucede después? Después que comenzó a apacentar los cerdos, en el versículo 16 hay un texto que es muy decidor. Él deseaba tanto comer o saciarse de lo que comían los chanchitos, las algarrobas. Tanta era su hambre que quería comer lo que los chanchos comían. Tanto es el apetito, es la necesidad de tener alimento espiritual para una persona que se aparta del Padre, que a veces se pone a comer lo peor del mundo. Lo peor.
corrupción, lo peor del mundo. Comienzan a comer, a alimentar su vida espiritual, como un hijo pródigo, lejos del Padre. Pero todavía no tocaba fondo. ¿Cuándo comenzó a tocar fondo? Mira lo que dice. ¿Cuántos jornaleros, versículo 18 o 17, cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empieza a recordar de dónde salió, cuál era su realidad. Ha pasado el tiempo, se gastó todo, no tenía absolutamente nada. Se dañó a sí mismo, hizo un trabajo horrible, comenzó a gustar las cosas del mundo lejos del Padre. Pero en algún momento algo le sucede en su interior y hace esa reflexión recordando el pasado cuando estaba en la casa de su papá. Seguramente pasaron años, ya era una persona adulta. Y observa, ¿cuántos jornaleros, es decir, cuántos empleados están mejor que yo hoy, allá en la casa de mi papá? Aparentemente, estar en la casa de mi padre era mucho mejor, aunque yo lo veía distinto. El daño emocional de ese hijo fue terrible, porque cambió su vida y lo llevó a tocar fondo. ¿Qué es lo que causa que un hijo se vaya de lo mejor de su hogar? Permítanme dos cosas. Por un lado, mucha desconfianza, muy poco cuidado hacia los hijos. Y por otra parte, muy poco cariño y muy poca atención. Porque estamos nosotros muchas veces preocupados en las cosas que tenemos que hacer y descuidamos a ese ser que está ahí, que es nuestro hijo o nuestros hijos. Y todos nosotros lo que más necesitamos es lo que nos contaba delante nuestro hermano Luis, que él quedó impresionado de cuánto esa iglesia amaba a su hijo Patricio, cuánto lo cuidaban. El amor, el cariño y el cuidado al interior de cualquier familia es lo que hace que una persona surja, crezca robustamente y no le dan ganas de ir a buscar otras partes. Entonces yo me pregunto, ¿qué me falta? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te vas? ¿Qué nos falta? Y la otra realidad es la inconsecuencia en las familias. Inconsecuencia en las autoridades de esas familias. Inconsecuencia de mensaje versus acción. Yo digo que te amo, pero hago algo que te demuestra lo contrario. Un mensaje inconsecuente. Eso daña a los hijos menores. Padres inconsecuentes, profesores inconsecuentes, autoridades eclesiásticas inconsecuentes, autoridades civiles inconsecuentes, hacen que las personas desconfíen y se vayan. Este hijo pródigo seguramente no tenía una buena relación con su padre, hasta que él tomó la mala decisión para él de irse.
aún sin saber el daño que se estaba autocometiendo. Observa ahí la responsabilidad que tenemos nosotros, los que estamos a cargo de personas, en cualquier espacio. Es más, cada vez que alguien se acerca a ti a pedirte ayuda, la tremenda responsabilidad que Dios pone en tu mano para crear un lazo de confianza y que esa persona no se pierda. Versículo 20. Se levantó el hijo y fue a su padre, pero sin antes tener esta conversación interna: no soy digno de ser como mi papá. Dios, he tocado fondo. He pecado contra el cielo y contra ti, dice el hijo. He tocado fondo. Ya no soy digno de ser un hijo tuyo. Esa conversación del hijo pródigo me está revelando el estatus que tiene una persona cuando mastica la realidad de su pobreza interior y espiritual. Cuando se siente absolutamente solo, sin nadie que lo ame, que lo quiera. Puede estar con mucha gente y nosotros somos testigos de eso. Podemos estar todos los domingos en el templo con mucha gente, pero algún hermano se siente solo y quiere irse de este mundo. Afecto, cuidado, preocupación, respeto hacia el otro. Se levantó pues este hijo y tomó una acción. Ese verbo levantarse significa que él estaba en un estado y tomó una acción distinta. Voy a salir de esta pobreza en que estoy. Me voy. Termino. Levantándose, vino a su papá. Recorrió quizás cuántos kilómetros de vuelta. Imagínate esa escena. Un hijo pobre, enfermizo, absolutamente solo, sin ninguna instancia de autovalorarse. Había malgastado todo lo que pidió. Se había gastado todo. No tenía absolutamente nada más. Es decir, era nada, pero le quedaba algo. La capacidad de arrepentimiento y de volver. Repito eso. Le quedó y le quedaba la capacidad de volver y de arrepentirse. Es decir, cambiar su actitud inicial y volver donde el Padre inicial, donde Él nunca debió salir. Esto es una tremenda figura para nosotros cuando decidimos apartarnos de Dios. Y también para las personas que no creen en nuestro Padre Dios, el Padre de amor. Pero también es una figura para nosotros como padres o como líderes en relación a nuestros hijos y a las personas a las cuales estamos liderando. El cuidado hacia ellos, la protección hacia ellos, el respeto hacia ellos. Pero llega el momento en que este hijo, tan angustiado, hace una declaración. No soy digno de ser llamado tu hijo. Era tan su pobreza, había tocado tanto fondo, que se dio cuenta que ya no se sentía hijo de ese padre. Y usted padre y usted madre sabe que nuestros hijos, aunque se equivoquen y se equivoquen y se equivoquen, nunca dejan de ser nuestros hijos.
y los amamos igual y quizás aún más, ¿verdad? Pero la visión que tenía el hijo de sí mismo era muy distinta. No soy digno de ser llamado tu hijo. Al fin y al cabo, igual respetaba a su padre, pero él quiso hacer lo que su interior le indicó y se equivocó. Muy bien. Cuando todavía, dice el texto en el versículo 20, se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos del padre, el papá lo ve llegar. Imagínate esa escena, ver a tu hijo que en algún momento te hizo una tremenda ofensa, vamos a decirlo así, y se apartó de ti, no quería más contigo. Verlo pobre, andrajoso, hediondo, desamparado, demacrado, distinto a como lo viste partir. Imagínate para los padres lo que implica cuando un hijo vuelve de sus andanzas y lo ves en esa condición. Este padre, y aquí es donde está el centro de la parábola, no es la gracia del hijo pródigo, la parábola es la visión que tiene el padre al ver a su hijo andrajoso pero arrepentido. Dice el texto que cuando lo vio, ¿quién salió corriendo? ¿El padre o el hijo? El padre. Yo me imagino esto. Cuando tenemos un hijo, es una vivencia con él. Son relaciones significativas con él. Cuando, en el caso de la parábola, el hijo se va, ¿qué sensaciones emocionales le llegaron al padre en la ausencia de su hijo? ¿Qué siente un padre o una madre cuando tu hijo está lejos? Durante ese divagar, el dolor de ese padre pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? Ese dolor se fue acumulando en el tiempo de este padre, que cuando ve llegar a su hijo, no le cabe otra sensación y otra situación de que corre al encuentro de su hijo menor. Ese es el centro del amor de Dios, la misericordia. El correr a levantar al arrepentido, al que viene de vuelta. El amor de Dios no tiene acepción de personas, ninguna. Te toma cuando tú quieres volver. Te abraza y te besa cuando tú vas a Él. Independiente de la ofensa que le hayas hecho al Padre, si tú vuelves de corazón, Él te besa, te abraza y te perdona. Pero la condición es que tú vuelvas arrepentido de corazón. Sin eso, no hay reconciliación. El amor de Dios es así. Pasó por alto la ofensa, lo dio andrajoso y en misericordia lo recibe por amor. Y seguramente el padre comenzó en todos esos años a reflexionar que había hecho mal yo también. Porque hay padres que hemos cometido errores tal vez y no nos damos los espacios para conversar con nuestros hijos y decirles, perdóname. Solamente lo único que hacemos es justificarnos delante de los hijos, pero no reconocemos
que también nosotros somos incompetentes a veces. El Padre, en esa alegría al verlo, que tiene que haber sido una alegría mezclada con mucha tristeza. Imagínate cuando tú ves a alguien muy demacrado, que lo viste salir de una manera y lo ves llegar horrible. Es terrible. Pero es una mezcla de sensaciones en que el Padre, al ver a su Hijo, se mueve a misericordia, lo recibe, lo besa, lo abraza, lo ama. Y es más, hay un acto en que el Padre ordena a que le cambien la ropa, le pongan otros zapatos y un anillo. ¿Sabe lo que significa eso? La ropa, el zapato y el anillo tenían una tremenda significancia en aquellos entonces. El anillo era la autoridad del Padre hacia el Hijo. Es decir, vuelves a ser mi hijo, porque nunca has dejado de serlo. No te preocupes, tienes todo el derecho de ser llamado mi hijo. Eso es lo que Jesús le está mostrando a la gente con esta parábola. Si estuviste perdido, vuelves a ser mi hijo y te doy la autoridad. Ahí está el anillo. Créelo ahora. El calzado y la ropa, aspectos muy importantes. Y el Padre completa la obra al crear una tremenda fiesta. Y dice: traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y bebamos. Hagamos una fiesta. ¿Saben? Cuando mi hijo me dice: papá, hagamos un asado, este hijo que tengo ahí, es porque él quiere tener una fiesta. Pero es una fiesta con su padre, con su madre. Es una fiesta de compartir la vida. No es la fiesta en que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Es compartir la mesa, el abrazarse, el conversar, el contarme mi vida, el contarte tu vida, o al revés. Es el compartir, es esa fiesta. Y muchas veces nosotros decimos: no tengo plata, no tengo tiempo, otro día. Y tal vez por ahí se nos va la vida familiar. Si usted observa hoy día, las familias cada día tienen menos tiempo para sentarse a la mesa, todos juntos. Cuesta mucho más compartir una conversación. Y hay un principio básico muy interesante en los seres humanos. Dime cómo conversas y te diré qué tipo de familia tienes. Las conversaciones y los diálogos hacen a las familias más fuertes o menos fuertes. El tipo de conversación que tenemos va construyendo el lazo familiar. Mientras menos diálogos hay, más débil el lazo. Por eso hoy día las familias están como están. Observe a su alrededor, o observa al interior de su propia familia cómo está. Porque no tenemos diálogo. Tenemos más discusión, en que todos hablamos, pero nadie se escucha. El diálogo es distinto. Todos hablan, pero todos se escuchan. Diálogos por medio de las palabras. Este padre armó una fiesta. ¿Por qué? Mi hijo estaba muerto. Palabra muerte, etimológicamente, su raíz es separación, apartado. Estaba lejos, estaba muerto
y ha vuelto a vivir. Es decir, hemos vuelto a reconciliarnos, hemos vuelto a estar juntos, hemos vuelto a vivir, a estar y ser uno solo. Yo siento en mi corazón que Jesús nos llama, me llama, te llama a ser como este Padre amoroso que tiene que reflexionar: ¿por qué mi hijo se quiere ir de mi lado? ¿Qué me faltará? ¿Qué nos faltará? Lo otro, llorar, sufrir, pensar, reflexionar cuando mi hijo está lejos y no dejar de orar. Orar y orar. Y empezar a llamar a tus hijos con lazos de amor, como lo hace el Padre conmigo. Y tercero, cuando tu hijo vuelve, perdona, pasa por alto, dialoga y vuelve a vivir una familia distinta cuando haya arrepentimiento de verdad. La aplicación más interesante del pasaje leído que yo quisiera entregarles ahora es el amor de Dios. La única razón y la única intención que tiene, o el único propósito que tiene, es que el ser humano, todo lo que es, lo comparta con el ser amado. No hay otra. Una persona sola se muere. Una persona sin afectos se enferma. Una persona sin amor de Dios se muere. Nosotros somos una familia. Nosotros tenemos nuestra familia propia. Nosotros queremos formar una familia. Pues entonces, a aprender de lo que Jesús mostró en la parábola del hijo pródigo. Por muy grande que haya sido la ofensa, revisemos nuestro actuar como familia, nuestro actuar como iglesia, los afectos, nuestros cuidados entre nosotros. Y por sobre todas las cosas, cuando llegue el momento de volverse a encontrar en un arrepentimiento genuino, seamos como el Padre. Pasa por alto la ofensa y sigue amando a tu hermano y a tu hijo. Que el Señor nos ayude profundamente a ser así, ser una familia fundada en el amor del Padre y del Hijo Jesús. Yo le agradezco a Jesús por habernos mostrado al Padre por medio de estos textos. El Hijo pródigo soy yo. Algún día volví, pero también eres tú. Y tenemos una tremenda oportunidad de armar una familia distinta. Que el Señor nos ayude no a recordar lo que yo dije hoy. No tiene relevancia lo que yo dije, ni las palabras que yo he dicho. A no olvidar lo que el Espíritu Santo te empieza a decir, a contar de hoy, al interior de tu corazón, por medio de esta palabra. Que tengan el mejor domingo y la mejor semana. Ámense, quiéranse, tóquense, porque para eso somos familia. Y si usted tiene a alguien lejos, no pierda más tiempo, porque mañana no sabemos si estamos acá. ¿Ok? Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, te agradezco tanto por tu Hijo Jesucristo, porque en Él podremos verte a ti, no como un Padre hombre, sino que como un Padre paternal. El concepto y la idea de un Padre amoroso, que cuida, que protege, que respeta, que deja libertad, que atrae, que tiene misericordia, que pide arrepentimiento y que pasa por alto las ofensas.
Señor Jesús, gracias por mostrarnos al Padre. En ti, oh Señor, confiamos en que cada día más tú te revelarás a nosotros. Muéstranos tu palabra constantemente. Haz que la escudriñemos, no para aprenderla de memoria, sino que para que tú te reveles en nuestra vida y en nuestra manera y estilo de vivir, sanando nuestras heridas, instruyendo nuestros pensamientos, sanando nuestro cuerpo, en fin, darnos vida abundante. Gracias, Jesús. En tu nombre hoy día hemos oído tu palabra. Quédate con nosotros y que tu Espíritu nos siga tocando, redarguyendo y exhortando para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.